La palanquita esa en el volante. El avance del encendido. La piel vino de Portugal. Voy a dar vuelta un pequeño barril. Dale. Que no es solo tener los coches, es que aquí se han restaurado, fabricado muchas piezas sin ningún tipo de impresora 3D como hay ahora. Todo a mano. El encendido por magneto, ¿lo ves? Bien, y aquí tiene otro avance técnico que era para la época, cuando el coche estaba frío por la mañana. Bueno, estamos hoy con don Antonio, que es una persona maravillosa, encantadora y una enciclopedia con el tema de los vehículos antiguos, clásicos y viejos, que ya explicaremos qué es cada cosa. Arrímate para acá para que te vean. Ahí. Bien. Pues don Antonio, para mí es un placer estar aquí. Los que compartimos esta afición de los vehículos me entenderán cuando me vean. Estoy como si estuviese en Disney, como un niño en Disney. Y de verdad muchísimas gracias por la invitación y por permitirme estar aquí. Y para mí también es un orgullo de poder colaborar con tu afición también y con tu hobby, Gracias, ¿no? gracias. Tu profesión y tu hobby, ¿no? Gracias. Bien, pues aquí estamos con un vehículo que la marca, por lo que veo, aquí pone Berliet. Berliet. Acércate un poquito para acá para que estés dentro de... Sí. Okay. Y... La marca Berliet francés. Sí, sí. Entonces, como pueden ver, la matrícula es TF46. Anteriormente había cogido la matrícula 92 cuando Canarias era una sola provincia, ¿no? Una sola región. Era T92, pero al dividirse en el año 1927, se dirigió Canarias, cogió el TF46, ya era el TF46. Es un vehículo de 1910, como pueden ver. Estaba muy deteriorado cuando yo lo compré, le faltaban más de la mitad de las piezas y bueno, como le contaba Frank, fui a la Fundación Berliet y allí por el número de chasis fotografié cómo era la carrocería y la hicimos aquí en el garaje, con un cerrajero, amigo mío. Yo le iba diciendo dónde punteaba y demás, y con medidas, y con la fotografía y las medidas que tenía y demás, pues hicimos la carrocería. Y yo creo que quedó bastante bien, ¿verdad? Quedó bastante bien. Vamos a echarle un vistacito, porque no. Primero, ¿cómo se pronuncia? Tal cual, Berliet. Berliet. Vale. Ahora sí, muéstranos un poco esta joya que tenemos aquí. Bien. Como he comentado anteriormente, es un Berliet de 1910 y tuve que ir a la Fundación Berliet en Lyon, que es donde estaba la fábrica, para coger detalles, sacarle fotografías y ver cómo era la carrocería, porque la carrocería se hizo aquí en el garaje, ¿me entiendes? Con las fotos y las medidas de todo lo que traje, la carrocería se hizo aquí en el garaje porque no tenía carrocería. Se ve que lo habían desarmado, o bien para hacer una carroza, o en fin, ya digo, estaba muy deteriorado y bueno, poco a poco, con un amigo mío cerrajero, con soldadura y demás, fuimos montando la carrocería y demás, ¿no? Claro. Se reparó el motor. Estuve también en la feria de coches antiguos de Lyon, en Francia, y le compré muchas cosas, ¿no? Como la coraza, los faros, el parabrisas, en fin, montones de cosas, montones de piezas que no tenía y hubo que reponerlas, ¿verdad? Veo una cosa curiosa aquí. La palanquita esa en el volante. El avance del encendido. O sea que La puesta a punto. podemos adelantar o atrasar el coche. Ahí le das para arrancarlo, lo atrasas para que sea más suave la combustión de los pistones. Okay. Y una vez que ya está, pues lo subes un poco, lo sacas y ya le vas dando, entonces el coche se va impulsando. Y nosotros decimos que ahora tenemos tecnología, y esto es en 1910, con la mano podías atrasarlo o adelantarlo. Y es automático, no sabes que los Delco ahora ya tienen los contrapesos, ¿verdad? Y ya se avanzan por sí solos, ¿no? Pero en esa época tenía que tener el oído el conductor, ¿verdad? Para ir avanzándolo y según le pedía, pues por llano, pues lo avanzaba más y caminaba más, ¿no? Sí. Ahí no había problemas que si la gasolina era de bajo octanaje, que si ponme 80 y esta o 91. Estos son coches de baja compresión, por lo tanto el octanaje era mucho más bajo también que hoy en día. Sí. La tapicería es Capitone, como puedes ver, también se le hizo original por un tapicero amigo mío. La piel vino de Portugal. En fin, todo así más o menos. Cada coche tiene su historia, ¿eh? Sí, bueno, porque hemos mostrado este,
pero voy a dar vuelta un pequeño barrido. Dale. Para que más o menos os hagáis una idea que no es solo tener los coches, es que aquí se han restaurado, fabricado muchas piezas sin ningún tipo de impresora 3D como hay ahora. Todo a mano, con pasión, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Como se suele decir. Sí. Bueno, pero no lo considero un trabajo. No es un trabajo porque no es una obligación, es una diversión, es un hobby. Entonces, más bien uno disfruta cuando lo está haciendo. Efectivamente, esto es una delicia. Sí, hay que poner las dudas. Una pregunta que voy a hacer, porque la gente ve todos estos coches, ¿no? Y de alguna manera, no quiero decirlo de manera despreciable, ¿no? Que suene feo, pero la gente dice, esos tractos viejos y tal, ¿cómo se le pone valor a un precio, a un coche de estos? No valor, sino un importe tangible. Esto no hay manera de... ¿Por si una tasación o algo? Muy importante, los que pueden quedar ya, por ejemplo, a nivel europeo, incluso a nivel mundial. ¿Cuántos coches pueden quedar? Después entra también la restauración. Si está restaurado, si no está restaurado, si está restaurado, si se ha hecho fielmente como era el coche, como está este, por ejemplo, hasta el capitoné que lleva la pizzería se le hizo capitoné. La coraza, tengo también una fotografía de un libro, que la tengo aquí todavía para que lo veas, que es bastante original. De posibilidades y de... Este es otro integrante del team. Sí, yo soy el hijo pequeño de los tres varones. Soy quizá el único que heredó la pasión por los coches, pero es verdad que tengo un hermano, el mayor, que sí heredó en parte esta pasión porque él la tiene pero por las motos. Entonces al final todo queda en casa. Y bueno, lo que estabas diciendo tú y lo que decía mi padre, hay básicamente, a ver si no voy a estar hablando de algo que ya está desfasado, pero hasta hace algunos años se consideraban tres tipos de automóviles, a grosso modo, con tres tipos de catalogaciones, cada una de ellas en un sentido ascendente o descendente. El coche clásico o de colección que más vale de todos es el coche que está original y en estado de uso. Es decir, un coche que tú lo encuentras en un garaje y está en el mejor de los estados posibles. Ese es el como cuando salió de fábrica en su... El mejor de los estados que pueda tener un coche pasados 25, 30, 40, 45 años, 50, o 100. O 100, claro. Date cuenta que los coches tienen materiales orgánicos, por ejemplo los neumáticos, todo lo que es el caucho, la goma, las correas, la madera, esos son materiales orgánicos que se degradan e inorgánicos que también se degradan, porque los metales se oxidan, las soldaduras pierden, los aluminios se van desgastando con la luz y van perdiendo también solidez con el tema de los calentamientos de los motores y las aguas que se utilizan hoy en día, las aguas refrigeradas, ¿no? Entonces hay una cantidad de variables. Ese sería el primero. El segundo sería el coche restaurado, como dice mi padre, digamos de una forma perfectamente fiel al original, ¿no? Míralo este y mira este. Y el tercero, pues... Este es sacado de un libro de los coches muy antiguos, ¿no? Bueno, sí. Coches muy antiguos, un libro así, un tocho de este coche. Para que se vea, porque... Está clavado, ves la coraza y todo, ¿no? Igual. Y luego el tercer supuesto, papi, el de los coches que están restaurados, pero no están restaurados fielmente al original, que es el que en esos tres bloques pues tendría menos valoración. Es que no siempre restaurado vale más, lo vas a dar más valor, ¿no? Porque tengo entendido que las armas, por ejemplo, en el mundo de las armas, que es otro mundo, cuando restauras un arma, al igual le estás quitando valor. Sí. Lo estás destrozando, por decirlo de alguna manera más... Sí. Claro. Sí, es que hay muchas formas de valorar esto. Hay quien prefiere coger un coche sin restaurar para hacerlo, si es un buen aficionado y conoce el tema, prefiere comprarlo sin restaurar y al mejor restaurar para él hacerlo a su gusto, ¿no? Y hacerlo fielmente. Te voy a hacer una pregunta. Estábamos hablando de los materiales con los que se fabricaban antiguamente los coches y bueno, no tantos años atrás. Y ahora avanzamos en una era de cero emisiones, todo ecológico, pero yo que soy mecánico estoy día a día con los coches, todo es plástico. Todo, absolutamente todo es plástico y si algo que no se puede reciclar es el plástico. Claro. Es verdad que la huella de carbono por tema de emisiones durante su vida útil es menor, tantos litros a los 100, Claro. pero es que esto, la mayoría que está aquí, Esto era tú lo cachas, lo fundes y lo que vas a tirar o lo que vas a aportar a la naturaleza como contaminante es muy reducido, ¿no? Claro, sí, son mucho más reciclables estos coches. Sí, claro. Mucho más reciclable. Esto era todo Al final base son de más hierro, ecológicos. hierro, En ese sentido, sí, efectivamente. hierro, aluminio, latón, cobre, esos son los materiales. Estábamos sacando este coche para mostrar y me has dicho,
No, me has dicho Sí. que el pedal del acelerador va en el centro. En el centro. Lleva el pedal de freno a la derecha y el embrague a la izquierda. Y el acelerador en el centro. Explícale, Carlos. Estábamos hablando antes que... Teniendo volante a la derecha o a la izquierda, va Bueno, los pedales. Esto es que en esa época, en la época de estos coches, no estaba muy definido el conducir por la izquierda y el conducir por la derecha. Y muchos de estos coches se fabricaron para Inglaterra, sobre todo estos los americanos y demás, ¿no? Y entonces, aquí los recibíamos, nosotros les mandábamos plátanos y tomates para allá y ellos nos mandaban coches, ¿no? Entonces, claro, cuando se venían para el mercado inglés, tenían el volante a la derecha, muchos de ellos, ¿no? Bueno, pero incluso porque yo creo que el origen es de los caballos, ¿no? De los carros de caballo. También. Porque los jinetes, no, los que conducen los carros de caballo que tienen otro nombre, conducían por la izquierda. ¿Para qué? Para que, o sea, es al revés, que conducían por la derecha para que ellos con el látigo, con la mano diestra, fueran pegando a las bestias. Porque si lo hacían al revés, se cruzaban las líneas. Pero, según cuentan, los ingleses siempre han ido al revés, por alguna razón que no se sabe. Y ellos tenían la cabezonería de ir conduciendo por la izquierda. Por eso los coches ingleses tenían el volante por la derecha. Claro. O sea, viene de que ellos iban al revés de lo que era lo lógico, que era conducir por la derecha. Bueno, y por lo tanto tener el volante lo lógico para nosotros. para los europeos. Viene de ahí, Es un rollo, que somos nosotros los que vamos al revés del pepino, por decirlo de alguna manera. Y es curioso que, aparte de Gran Bretaña, Inglaterra, Escocia y demás, está también conduciendo por la derecha o por la izquierda, mejor dicho, Australia, Japón, pues no sé si Canadá, Lanzarote, Fuerteventura, depende de la hora. y por lo visto en España se mandaron unos comunicados para que a partir de no sé qué hora, del día tal del año, pues no me acuerdo, los coches cambiaran de carril y se plantearan que tenían que conducir por el lado derecho, no por el izquierdo. Nosotros nos para que no hubiera accidentes. Nos quejamos de la peseta al euro y mira tú lo que habían montado allá en... Fue una cosa interesantísima. Bueno, esto es un Fiat. Sí. Esto es un Fiat. Esto es un Fiat. Pero lo leí ahí que pone Fiat, ¿eh? Este es un Fiat. Este modelo salió en el año 1919, recién terminada la Primera Guerra Mundial. Los italianos sacaron este modelo de todo. Fue un coche que lo utilizaron mucho para correr y todo, porque camina muy bien. Lleva batería de 4 cilindros, de 4 vasos. Lleva 4 marchas. O sea, de 12 voltios, quiero decir, 12 voltios, 4 marchas y un coche que camina muy bien. Entonces, este tuve yo la suerte que se lo compré a ellos y bueno, lo desarmé todo y lo restauré. Y está todo original. Está original, hasta tal punto que hasta la llave del contacto es original. Esto, Frank, es una cosa original 100%. única, por lo menos yo no sé si en Canarias, pero pocos coches antiguos tendrán de esta época tendrán la llave original. Esto es una cosa, vamos. Sí. Que no se diga, ¿eh? Y así le hacían el concesionario cuando iban a típica publicidad. Ahora ya, abre el capó. La verdad que es apasionante. Como te iba contando, Frank, está tan original que hace un par de años la coraza terminó por podrirse, o sea, se salía por todas partes. Aluminio, qué calidad. Y para que no perdiera la originalidad, nos metimos en internet y descubrimos que en Inglaterra fabricaban este tipo de coraza que es la original y la mandamos a pedir en bruto allí. Sí. Entonces, un taller especializado de radiadores nos la adaptó, porque esta parte que tú ves aquí es el radiador completo, ¿eh? No esto solo, sino todo. O sea, no es una rejilla, es un conjunto completo de radiador. Este es el vaso, todo esto forma parte de la coraza. Entonces, para que no perdiera la originalidad, lo mandamos a pedir allí a Inglaterra. Hombre, fíjate que a manera de disipar el calor, pues tienes más metal en contacto con el aire. O sea, claro. Es que yo creo que vamos para atrás definitivamente. Claro, esos son avances Hay técnicos que de la decir que época. el coche, cuando mi padre lo restauró, funcionó del año 93 al año 2002, que salió por última vez, hasta esta nueva época a la que lo hemos vuelto a sacar. Esos 7, 8 años estuvo funcionando con la coraza original. Lo que pasa que mi teoría es que con los líquidos actuales para los vehículos y con los materiales antiguos, los líquidos actuales o quizá incluso el agua del grifo, que alguna reacción de cal, se echó a perder la coraza, se picó, tenía algunos problemitas, estaba soldada por algunos puntos, pero funcionaba. Después de eso, el coche ha mejorado también, hay que decirlo, de 0 a 100. O sea, bueno, y otra cosa que es muy importante, que ya tiene más de un siglo.
O sea que eso también influye. Sí, hombre. Los materiales lo hicieron para que durara X años, pero quizás no tanto, ¿no? Porque esto es, vamos, una casualidad que haya durado tantos años. Hombre, era la calidad de la época, era como se entendía la calidad, ¿no? Fabricar cosas para durar. Vamos a abrir el otro lado. ¿Sí? Este también se puede adelantar y atrasar, ¿no? Por lo que veo. Sí, también, ese es la base también. O sea, eso sería como el Bluetooth de la época. Claro, el avance automático de los velcros de hoy en día es automático, pero el magnetino de Ferrari, que es lo que es la rejilla de los Ferrari para los cambios, ¿no? A ver. Acerca la cámara, lo que pasa es que ahora va a estar un poco tapado, ¿eh? este también tiene... Mira, acerca la cámara ahí, si eres tan amable. ¿Te suena el diseño? A ver si quiere bajar, si no lo grabamos. Es maravilloso, ¿eh? Que no se diga, ¿eh? Es la rejilla... A ver, yo sé que los entendidos dirán que según como se diga es incorrecto, pero al fin y al cabo es un diseño de la madre de las casas de coches. De la matriz, exacto. Okay. El encendido por magneto, ¿lo ves? Bien, y aquí tiene otro avance técnico que era para la época, cuando el coche estaba frío por la mañana. Estas son unas llavitas que se abren, ahora está muy recio, pues lleva tiempo que no las abro, porque él arranca perfectamente sin abrirlo, y se le ponía aquí un poquito de gasolina, se cerraban las válvulas estas, o sea, se abría primero para que bajara la gasolina, y después se cerraban para que los pistones cojan... Le dabas gasolina, un chupito, ¿verdad? Por ahí Sí. Bueno, la alimentación es por gravedad, como verás, como los Forte, por ejemplo. Sí, no lleva bomba de gasolina, sino que aquí está el depósito, se abre la llave, y la manguera baja aquí, se llena, con la boya se llena el carburador, se cierra aquí a mano, el starter, se cierra aquí, para que así el motor hace que se enriquezca la mezcla, ¿verdad? Y cuando arranca, pues se le abre, y ya se queda funcionando. Bueno, dato curioso que nos van a dar aquí. Sí, bueno, este coche tiene los pedales de la derecha cambiados. El embrague sigue siendo el mismo, el de la izquierda, ¿no? Pero el del centro en vez del freno es el acelerador y el de la derecha, pues en vez del acelerador es el freno. ¿El por qué? Mi teoría, que yo no lo he leído en ningún sitio nunca, pero seguramente hay en algún vídeo en italiano, si lo pones, he intentado buscarlo y algún italiano lo explica. El motivo creo que es el siguiente: en este coche, como no tiene marcha sincronizada, si vas a reducir de velocidad, tienes que poner el motor a más revoluciones de las que equipararía, digamos, el motor con el eje trasero, ¿no? Para que cuando coincidan las revoluciones, introduzcas la marcha con los engranajes a la misma velocidad y sueltes el embrague, y entonces ya has reducido una marcha, ¿no? Ya has frenado un poco el coche, que es muy necesario porque los frenos son muy limitados. Entonces un día en Carnavales este año, yo circulando con el coche, iba bajando, frenando el coche en tercera, y como me redujeron la velocidad delante, tenía que meter segunda. ¿Qué pasa si tienes que hacer un doble embrague de tercera a segunda, pisando el embrague, soltándolo en punto muerto, acelerando a fondo para que coja revoluciones el coche, volviendo a pisar el embrague y metiendo la segunda? Y volviendo a pisar el freno, que el coche se embala, o sea que estás consiguiendo justo lo contrario. Entonces, ¿qué se me ocurre a mí? Pues, yendo en tercera, frené, digo, oye, si yo no suelto el pedal del freno, piso el embrague, pongo punto muerto, acelero y meto la segunda, el coche no se embala. Y a la vez consigo hacer el doble embrague. O sea que ¿algún sentido? Es maravilloso. Ahora díselo a un chaval que se esté ahora sacando el carnet. A ver qué nos dice. Complicado. Tú vas conduciendo normal, frenas un poco, desembragas, aceleras, vuelves a embragar y el coche va circulando a una velocidad constante. Claro, al conseguir ya que las marchas sean sincronizadas, ya no tienes ese problema. Claro. Simplificamos un montón la explicación. Con el acelerador de mano, que se puede poner desde aquí. Si tú consigues una velocidad de crucero con el coche, regulas aquí en el volante, sueltas el acelerador, el coche sigue circulando a esa velocidad. Ya no tienes que estar en una postura forzada, entonces ya te puedes relajar y el coche va circulando solo. Es un detalle fascinante. Tienes que combinar la aceleración y el avance. Con el avance del encendido. Efectivamente. Que los coches de ahora todos tienen nombres de ciudades, de provincias, de chicas. Los coches de antes no, era un modelo específico de números, siglas. Bueno, este concretamente es de las series K. La serie K de 1925. Cada año era una serie. Cada año era una serie. Desde el año 20 que Chevrolet sacó el modelo 0, que era refrigerado por aire, fue cambiando los modelos y nombrándolos con letras del abecedario. Entonces este coche era el segmento de Chevrolet que hacía la competencia al Forte. De hecho, bueno, lo que son las medidas del coche y el aspecto en general es bastante parecido, no hay más que verlo, ¿no?
¿Qué pasa? Que Chevrolet le puso, aparte de la letra de la serie, el apelativo de superior. Superior K, superior K. F, superior, sí. Precisamente haciendo alusión a los Ford. Sí. Sacaron este modelo como que era superior al Ford. Exactamente, tenía unas prestaciones superiores, el motor, caja de cambios con embrague normal, que la caja de Ford era muy revolucionaria, pero no todo el mundo le gustaba una caja de cambio por pedales, ¿no? Porque era un coche complicado de conducir. Tenía una caja tradicional, tenía ballestas semielípticas en los dos ejes. El Forte tenía ballestas transversales, era mucho menos estable que este coche en carretera. Este coche tenía válvulas en cabeza, el Forte tenía válvulas laterales. Este coche tenía rodamientos dobles en las ruedas, el Forte solo tenía rodamientos todos individuales. Era aquí sí hay una pieza que me conozco. El engrasador, sí. El engrasador, sí. Que desgraciadamente muchísimas articulaciones las que veo hoy en día en el taller no traen una grasera, que esto cuesta céntimos instalarlo en la y lo que prolonga la vida que esto esté lubricado. Claro, totalmente. Sí, totalmente. Y quita ruidos y el coche mejora un montón. Sí. Vale, Antonio, me estabas comentando de los balancines y de que el coche lo habían restaurado completo, parte de la carrocería lo habíamos hecho aquí. Se desarmó totalmente y como todos los coches, hay que empezar de cero. Entonces empezamos por el chasis, a rasparlo, a darle fondo, a pintarlo y después ya pasamos a la carrocería. Hay que hacerle muchas piezas nuevas, como en este caso. Se le ha hecho nueva toda la parte de atrás, todo el cuerpo este se le hizo nuevo, incluso la maletita esta, los estribos, en fin, como puedes ver, las ruedas son de madera. Esto es el color original del coche. Los coches, sí, originales, las ruedas originales. Sí. Esto un poco, como puedes ver, es la continuación de los antiguos carros, ¿no? Es una continuación, las ruedas eran así también de radios de madera. Mira la maletita, Fran. Se cogieron muchos detalles, muchas cosas de los carros para los coches. Esto era el maletero de un coche un coupé de los años 20, 30, sí, 25. Sí. Este no lleva asiento aquí detrás, esto es maleta simplemente. Sí. Esto lo llamaban el coche del médico. Sí, el coche del médico porque no cabía sino el maletín y el médico. Bueno, de hecho se llamaba carrocería Doctor. Sí. Los Ford por lo menos lo llamaban así y ya se difundió ese nombre, ¿no? Ya. Forte Doctor Model o algo así. Eran dos plazas con un asientito de dos plazas delante y detrás un maleterito para el maletín. Sí. Y es una carrocería muy rara y por eso el valor del coche. Porque este coche es muy bonito. Es único, sí. Es muy bonito. Y aquí tenemos los balancines, que es súper curioso de ver funcionando. Sí, mira, te esto comento. Debe sonar como una máquina de coser cuando está... Sí. Te comento, el motor de arranque, la bomba de aceite, en el mismo eje, el velcro, todo va en el mismo eje. Y toma la fuerza mediante un piñón de la distribución. Ni distribución de correa, ni nada de eso que cada 80.000 kilómetros. El ventilador sí lleva su correa. Luego, el engrase de los caballitos. ¿Ves la tapa esta? ¿Ves los agujeros estos? Por aquí con un arcuse se le echa aceite por aquí arriba. Y tiene una almohadilla. Aquí hay una almohadilla. Y la almohadilla se empapa y va suministrando el aceite a los caballitos. Sí. Y esto es lo que luego evolucionó en lo que llaman los americanos el bow tie, ¿no? Exactamente. Ya. Ahí tenemos como una fusión de los dos. ¿Te refieres? Eso ya lo entiendes tú mejor que nosotros, Frank. Sí, el logo el bow tie, vale, es un corbatín la corbatita de smoking. Era esta, sí. Esta la corbatita. Era un distintivo como de elegancia de sus coches, ¿no? Y al ver este logo, que no lo había visto nunca, la verdad, pues digo, pues mira, de aquí seguramente vendrá alguna fusión, no lo sé, podría ser. Esto es la temperatura del motor. Cuando sube, el mercurio sube hasta aquí. ¿Qué me estás contando? Sí, claro, esto yo pensé es. que te referías a eso, Frank. Sí, aquí tiene un medidor aquí dentro. Cuando coge la temperatura, sube el mercurio y si se pone rojo aquí, ya quiere decir que el motor está muy caliente. Y tienes que pararlo y mirar el agua y demás. O sea, no es muy habitual verla, Es el único que lo he visto yo en este modelo. La óptica, para que refleje más la luz todavía. Sí. Bueno, como te iba diciendo, este coche es del año 1925, es un Studebaker de 6 cilindros,
y no tenía carrocería cuando llegó aquí, solamente tenía el chasis, la mecánica, en fin, las ruedas y demás. Lo demás ha habido que hacerlo todo. Como es original él, pero hubo que hacerlo. Los faros son originales de él, la coraza es original también, y lo que quedaba de la carrocería era el salpicadero y los guardarolos delanteros. Los traseros hubo que hacerlo también. Entonces, como puedes ver, aquí se ha hecho un trabajo muy bueno, con sus varillitas aquí y demás, ¿no? Y como pueden ver, vengo a hacer la puerta. Parece un Mercedes, ¿eh? Como la puerta nevera. Oye, ¿eso le parece un Mercedes a los puristas americanos? Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Ya. Bueno, como los Mercedes se distinguen por eso, por cerrar las puertas también. Ellos no quieren tener ese referente, ¿no? Mira también este coche, lo interesante que es, Frank, mediante un piñón que tiene aquí, en esta parte aquí. ¿Ves la correa esta? Bueno, aquí mueve el ventilador, después el eje sigue para detrás, mueve la bomba de agua, después sigue para detrás, mueve el velcro, la bomba de aceite, mueve la bomba de aceite, la tiene aquí debajo, y mueve la dinamo. O sea, todo... Un tren de transmisión completo. Completa. Interesante. Es un motor de 6 cilindros. Este coche tiene, la verdad que tiene mucha fuerza, ¿eh? Es un coche, lo que pasa es que es un coche un poco más rudo que, por ejemplo, el Chrysler. Solamente pasaron 5 años, pero los avances técnicos de este coche es muy superior a este. Este tiene frenos de varilla, ¿ves? Este coche ya tiene frenos hidráulicos. O sea que los frenos del Studebaker este coche no tiene líquido de freno, por decirlo en lenguaje de bar. Esto es de varilla, como era antiguamente. Todos esos son de varilla también y algunos de cable. El FIA es de cable y el Berrier es de cable también. Los demás son de varilla. Y este también es de varilla, frenos de varilla. Aunque tiene sus adelantos también, ¿verdad? Sí. Tiene detalles que no tienen los otros coches. Por ejemplo, en este coche el motor va carenado, con el objeto de mejorar mucho la refrigeración. Este eje impide que el motor se averíe por gripado o por calentón, porque lo último del eje es la bomba de aceite y lo penúltimo es el distribuidor, con lo cual si hay una avería, lo primero que hay es que se avería el coche, o sea, se queda parado. Está diseñado de tal manera que el motor no sufre. Tiene una lógica aplastante, o sea... Que a priori ves la bomba del agua y dice, claro, un turbo. Claro, efectivamente. Y luego tenía otras particularidades por el otro lado, que las podríamos ver aquí. ¿Cómo se llama? Un termostato, digamos, de lo que es de alimentación, que hacía que el coche se mantuviera acelerado cuando estaba en frío. Está anulado a día de hoy, es esta pieza de aquí. Y esto iba anclado a un mecanismo que iba aquí dentro. Aquí. Tenía una mariposa aquí dentro que se articulaba con un eje, que obviamente en Canarias pues no es necesario tenerla en funcionamiento. Eso se le anuló. Y abría o cerraba el paso del aire, según la temperatura del motor, para que se mantuviera caliente el motor, incluso en invierno funcionara con ese registro parcialmente cerrado, para que calentara con respecto a los gases de escape. Era como una especie de intercooler de aire, vaya. Okay. Es que es complicado recordarme, pero era algo así, sí. Y para los que tienen mala memoria, pues ahí tienen el orden de encendido. 1, 4, 2, 6, 3, 5. Sí, ahí está numerado el orden de encendido. Sí. Estaba contando que no es un secreto que a mi padre siempre le han gustado más los coches descapotables, ¿no? Y habrá quien diga, ¿y a quién no? Pues yo, por ejemplo, soy amante de los coches en versiones cerradas. Por ejemplo, en el caso de este coche, hay una singularidad, y es que fue el primer automóvil del mundo en equipar una pieza que hoy en día es bastante frecuente, que es el denominado hardtop o techo duro. Y estos coches se vendían, si se quería, una opción, en vez de con capota de lona, con un techo duro, con 2 ventanas aquí detrás, que permitía que el coche en invierno se pudiera cerrar totalmente por los laterales. Entonces tenías un coche muy versátil. En invierno lo cerrabas y en verano lo descapotabas o le quitabas las ventanas. Este coche también salió en una versión para los Sheriff de Estados Unidos, porque eran los caballos de vapor más baratos que había en Estados Unidos. El coche más potente, más barato era este. Pero tienes que decir, Carlos, que este coche salió así como es. Sí, eso era un accesorio, eso era estándar para todos los coches de la época, tú lo podías pedir. Este salió en capota de lona, efectivamente, es lo que tú querías decir, sí, claro. Sí. Sí, porque hay fotos del coche antiguo, que ya te las pasaré. Este coche es un Chrysler del año 1930,
y tiene la particularidad. Bueno, entonces este es el origen de lo que vino a ser el Jeep Willys, Sí. que fue el protagonista de tantas películas. Y Sí. ¿cuál es la diferencia entre un coche clásico, antiguo, viejo? Bueno, es él. ¿Hacemos lo de la puerta? Ah, sí, si quieres, sí. A ver, ¿Cómo cierran las puertas, no? El Mercedes. las puertas de la nevera de mi casa no cierran así, Antonio. El capó, las puertas y la maleta son de aluminio. El coche favorito, el consentido, ¿cuál es? El más que me gusta. Sí, sí. Yo estoy súper encantado de haber estado aquí. Antonio, a mí es que no sé cómo decirte lo agradecido que estoy que me hayas dedicado este tiempo y haberme permitido pues entrar en este mundillo tan interesante, de tanta pasión. Así que muchísimas gracias, Carlos. Eres una enciclopedia, macho. O sea, súper gracias de verdad. Y pues nada, si a alguien le gustó algún coche en particular, algún vehículo en particular y quiere que ampliemos la información, pues que nos lo dejen en los comentarios y vengo a darte la lata otra vez otro día. Y se pondrá en marcha de la medida de lo posible, papi. Frank, yo que te digo, el garaje está aquí a disposición, lo que te haga falta, aquí Me estamos. vengo a vivir ¿verdad? aquí, ¿eh? Entonces, si algún día quieres ampliar un poco la información, pues estamos dispuestos. Gracias, Te haga falta, gracias. Volveremos. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis.